a Barcinilla Figueroa Steider José, a Betán Joan, a Santiago Borret, a Nicole Campo, a Miguel de Gregory, a Sara de la Hoz, a Francisco de la Hoz, a Jiménez Edwin, a Leider Escobar, a Felipe Castro, a Naywis García, a Enrique González, a Sebastián Jaraba, a Jimena Jiménez, a Carla Iturriago, a Sergio Lima, a Jesús Meriño, a Natalia Mota, a Lady Pérez, a Leimi Pérez, a Daniel Cuello, a Isabel Reyes, a Gil Rodríguez, a Santiago Arrieta Pacheco, a Wendy Serrano, a Fabiana Solano, a Jaylin Torrenegra, a Eduardo Enrique Torres Campbell y a Isabel Sofía Velázquez. Sean todos bienvenidos al encuentro número 11 del curso de competencias comunicativas 1FR. Bueno, antes de iniciar, quiero recordarles a todos que ojalá puedan revisar en el transcurso del día de hoy las actividades de la semana 6, 7, 8, 9 y 10 de aquellos estudiantes que hacen falta que suban. Esta mañana mandé unos nombrecitos a nivel de Constitución y Democracia. Igual pues lo voy a hacer ahorita con las dos materias de competencias comunicativas, esperando pues que los alumnos puedan subir los que faltan, que ya son pocos, las actividades antes de que finalice este día. Eso a manera de recorderis. Bueno, vamos entonces todos a abrir el EVA presencial en la semana 11. Voy a compartir pantalla, me permiten un momento. Ay, tenía que compartir con sonido. Wow. Permítame un momento. Aquí está entrando una persona que se llama Luis Ochoa. Bueno, entonces estamos viendo la plataforma EVA. ¿Me confirma alguno de ustedes, por favor, si la ve? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, vamos entonces a empezar la semana 11. Vamos a abrir las diapositivas. Quitar acá. Ahí estamos bien. Bueno, vamos a mirar que vamos a iniciar hoy un tema dentro del curso de competencias comunicativas, el cual es el ensayo. Podemos ver que el ensayo es uno de los trabajos más usados a nivel universitario. Este trabajo es, digamos, uno de los que más usan, ¿cierto? A nivel universitario, los docentes para que los estudiantes puedan ir, digamos, presentando sus actividades de aprendizaje. ¿Quién me podría decir qué es un ensayo? Antes de iniciar yo a explicar qué es un ensayo. A ver, los escucho. ¿Qué es un ensayo? Cuando ustedes le dicen, deben hacer un ensayo de X o Y tema en dicho curso, en dicha materia, o en dicha asignatura, ¿qué se imagina? Como un documento. Bueno, el ensayo puede ser de diferentes maneras, pero más que todo se quiere expresar un tema en específico, explicarlo y exponerlo. Muy bien. Entonces tú acabas de decir, ¿cómo es tu nombre? Sebastián Jaraba.
Ok, Jaraba. Tú acabas de decir que es un documento, sí. Es un documento que tiene un escrito y si es un documento que tiene un escrito, es un texto, ¿no? Es un texto y tú lo acabas de decir en el que una persona, cualquier persona, ¿cierto? Puede desarrollar unas ideas, una información, una opinión, un argumento sobre un tema específico. Tú lo acabas de definir con tus palabras, ¿ya? ¿Cuál sería entonces el objetivo de un ensayo? Gracias por tu definición. ¿Cuál sería para cualquiera de ustedes el objetivo de un ensayo? A ver, ¿cuál es el objetivo de un ensayo? Profe, asumir, es como mostrar, es como exponer un tema, analizar y examinarlo y obviamente con varios argumentos. Ok, muy bien, analizar, ¿cierto? Analizar el tema con argumentos. Muy bien. Entonces, podríamos decir entonces que el objetivo es poder explicar, es poder analizar, digamos que también es poder convencer al lector, ¿no? Porque ese escrito, ese texto que estamos redactando ahí, lo estamos haciendo con un propósito, no solamente el de explicar, el de analizar, sino también el de poder convencer al lector, ¿cierto? Y para eso necesitamos razonar sobre ese texto, sobre ese escrito. Ese escrito va a tener una estructura que ahorita lo vamos a ver en la explicación que voy a dar apoyándome en estas diapositivas. Entonces podríamos decir que un ensayo puede ser de diferentes clases también. Pueden haber ensayos argumentativos, literarios, científicos, académicos o críticos, ¿no? Hay una persona que quiere entrar, permítame un momento. Aquí está. Vamos a ver. O hay alguien que escribió en el chat. Profe, no la escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Porque Nicole tiene que volver entonces a entrar y a salir. Nicole entra, perdón, sal y vuelve a entrar, por favor. Es tu señal. Si los demás me escuchan, es tu señal. Vuelve a ingresar. Vamos a colocarle aquí. ¿Ok? Ya le mandé la respuesta. Entonces, ustedes lo acaban de decir muy bien. Voy a poner esto más pequeño aquí para poder mirar quiénes son los que entran. Para poder ir. Bueno, entonces ahí estamos viendo las diapositivas. Entonces, les decía que vamos a ir viendo dentro de la explicación de la estructura del ensayo, pues cuáles son las partes de un ensayo o la estructura de un ensayo y también cómo pueden ser los ensayos. Les decía que podrían ser argumentativos, literarios, científicos, académicos o críticos, ¿no? Es importante poder mirar cuál es la estructura de un ensayo. ¿Para qué? Para nosotros poder redactar ese texto, ese documento, poderlo construir académicamente, ¿cierto? A través de los conocimientos previos y los conocimientos que indaguemos, investiguemos, y así poder seguir, digamos, toda esa estructura y poder resaltar también nuestras propias ideas, ¿no? Y también ser muy creativos y poder expresar y redactar ese conocimiento que pueda llegar a fortalecer el trabajo de una manera muy significativa. Veamos entonces qué es un ensayo. Un ensayo es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. Eso indica que cada ensayo tendrá un estilo personal en su redacción de acuerdo a la persona o el autor que esté redactando ese texto, ese documento, ¿ya? ¿Qué es prosa para ustedes? A ver, ¿qué es prosa? ¿Qué es escribir en prosa? ¿Qué es la prosa? Ya sabemos que si es un escrito, es una forma de escribir o es una forma de hablar también, ¿ya? Y de forma natural, la hacemos siempre. Entonces, la prosa viene a ser como el poder seguir esas reglas, ¿cierto? En forma de coherencia, de secuencia, de lógica, de articulación, de ritmo, de ritmo, como en la poesía, ¿no? Entonces, como en cuál podemos utilizar la prosa en los cuentos, en las novelas, en las noticias,
en los ensayos, el cual estamos explicando ahora, y en las conversaciones o textos cotidianos, ¿no? Por lo menos si yo digo un ejemplo de prosa, puedo decir, María salió temprano de su casa para llegar a la escuela, ¿cierto? A diferencia de los poemas, la prosa no necesita versos ni estrofas. Entonces es importante mirar que esa secuencia pueda darse en su ritmo y en su ritmo, ¿no? De una manera coherente y articulada. Veamos las características de un ensayo. Entonces, la primera característica es la que le acabé de mencionar a ustedes, que un ensayo son textos en prosa, ¿no? Y acabamos de explicar qué es la prosa. Otra característica es que tiene un matiz argumentativo, ¿no? Entonces es importante poder tener en cuenta ese matiz argumentativo que tienen los ensayos, desde esos textos en prosa que se van redactando y que van brindando una información dentro del texto. También otra característica que podemos decir es que los ensayos son breves. Por lo general no ocupan más de 5 páginas. Es importante tener eso muy claro. También es que ¿cómo es? Se enfocan en un solo tema, o sea, determinan un solo tema, es un tema único, específico. También podemos decir que los ensayos son personales, tienen un estilo propio del autor y tienen su punto de vista del autor, ¿no? También podemos decir que ese texto en prosa tiene un estilo, es elegante y es ameno. Y también podemos decir otra característica que posee es que tiene una gran variedad de recursos discursivos. ¿Cuáles son esa variedad de recursos discursivos? Las citas, las definiciones, los argumentos que van ayudando de una u otra forma a aportar en el ensayo calidez y emoción. Hay características también esenciales y una de las más importantes yo diría es que ese escrito es particular, es personal, es propio del autor, puesto que el autor está presentando, digamos, su punto de vista sobre un tema. También puedo decir que al explicar y al definir ideas, ¿cierto? Con algunas razones lógicas y algunos ejemplos, estamos utilizando todo lo que es la parte argumentativa. El ensayo tiene una característica peculiar también, es que este debe ser fácil de entender y debe estar bien redactado. Entonces, eso indica que debe darse en un lenguaje claro y en un lenguaje bastante formal. Un ensayo puede tener diferentes ejes temáticos, puede ser científico, puede ser social, puede ser literario, puede ser educativo, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy a tener en cuenta si el tema de ese ensayo es libre o es específico. Un ensayo debe invitar siempre a reflexionar. Cuando el ensayo, digamos, invita a reflexionar, el lector podría buscar, ¿cierto? Todas las razones y las ideas principales de lo que él piensa sobre ese tema presentado, ¿no? Generalmente, pues les dije ahorita que un ensayo no puede ser largo, puede tener máximo 5 páginas, entonces es muy importante ver su extensión. Este debe ser breve, debe ser moderado y no debe ser tan largo, ¿no? Debe estar dado como un libro, ¿cierto? Dentro del proceso muy sucinto, muy específico y no tan extenso. ¿Para qué sirve un ensayo? Un ensayo nos sirve para evaluar hipótesis o tesis. Nos sirve también para convencer a las personas sobre todas esas ideas que proponemos y pensamos en el ensayo. Nos sirve también para demostrar la validez del tema y nos sirve para crear un impacto en el lector. Bueno, veamos los tipos de ensayo. Ahorita se los nombré, ahora ya los vamos a ver más específicos. Hay tipos de ensayo según su estructura y según su desarrollo.
Entonces, según su estructura, estos pueden ser narrativos, descriptivos, explicativos, persuasivos o argumentativos. Es muy importante mirar la diferencia entre su estructura y su desarrollo. Y según desarrollo pueden ser literarios, científicos y filosóficos. Un ensayo narrativo, pues siempre es aquel que nos va a contar hechos y que esos hechos deben llegar a conclusiones. Un ensayo es prácticamente, digamos, descriptivo cuando brinda hechos, ¿cierto? Del cual se pretende obtener una conclusión. Entonces, miremos que los ensayos descriptivos prácticamente nos dicen, la misma palabra dice, brinda datos, ¿cierto? Sobre hechos muy puntuales, en donde debemos dar siempre conclusiones. El ensayo explicativo nos van a brindar ya no hechos, sino razones, lo cual también nos va a permitir llegar a conclusiones. El ensayo persuasivo es el que pretende convencer al lector y el ensayo argumentativo es el que incluye esas razones del apoyo o no al tema. Tiene que ver con nuestra posición personal también. Es importante aclarar que un ensayo descriptivo nos permite a nosotros describir, digamos, detalladamente personas, lugares, objetos, situaciones o experiencias, ¿no? Y que es muy importante ver que un ensayo descriptivo también usa muchos detalles, muchas descripciones, también emplea muchos adjetivos, utiliza un lenguaje claro, puede describir emociones, sonidos, ambientes, colores o formas, y también puede incluir opiniones y sensaciones del autor. Por lo menos, cuando yo voy a hacer un ensayo sobre, digamos, la playa y es descriptivo, yo puedo decir cómo es el paisaje, el sonido de las olas, el color del mar, en fin, muchos aspectos que tengan que ver con la playa, porque es descriptivo, ¿no? El ensayo literario, algunos recursos los utilizamos como metáfora o retórica en ese ensayo literario, ¿no? Entonces, es muy importante mirar que en un ensayo totalmente literario vamos a expresar, digamos, esas ideas, esas reflexiones con un estilo mucho más artístico y mucho más personal. El ensayo científico incluye temas de la ciencia, de la tecnología, de la actualidad y emplea un lenguaje bastante científico y técnico. Esto nos indica que un ensayo científico va a explicar siempre temas científicos usando información comprobada y datos en los que hay que analizar y comprobar, ¿no? Sobre todo para medir esos resultados. Y un ensayo filosófico, pues prácticamente vamos a llevar a que ese texto, ese documento, ese argumento nos nos lleva a reflexionar sobre un tema que podría ser un tema específico como la vida, la ética o el conocimiento, ¿no? El ensayo surge en 1580 con el escritor de origen francés Michel de Montaigne. Escribió ensayos de meditaciones en prosa. Ya en el siglo XVII aparece en España Fray Antonio de Guevara, Francisco Cascales y Juan de Zavaleta. En América Latina, el ensayo, digamos, que empezó a utilizarse para reflexionar sobre la identidad de los países a inicios del siglo XIX con la generación del 98. Entonces, el ensayo pasó a ser ahí en ese siglo XIX la más importante expresión literaria y se dio un renacimiento intelectual y artístico. Ahora sí llegamos a las partes del ensayo. Dentro de las partes del ensayo tenemos 4 partes que son la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Estas 4 partes del ensayo no se nos pueden olvidar porque, bueno, la actividad de aprendizaje va a estar también en la construcción de un ensayo y va a haber un foro también donde debemos mirar estos 4 aspectos que hacen parte de la estructura de un ensayo. En la introducción yo siempre voy a presentar el tema y la idea principal que se va a desarrollar.
En el desarrollo voy a explicar todas esas ideas, voy a argumentarlas, voy a dar ejemplos y voy a establecer un análisis del tema. Y en las conclusiones voy a realizar siempre ese resumen, resaltando siempre lo más importante y debo cerrar el tema con una reflexión o una opinión inicial. Entonces, esos son los 4 aspectos que debo tener en cuenta en la estructura de un ensayo. Permítanme a ver quién escribió. Pues creo que ninguno. Eso indica que debo ir al chat de Teams. En el WhatsApp no hay ninguno. Permítanme un momento a ver si en la escritura del chat de Teams tenemos a alguien. No. Y para ingresar tampoco. Ok, perfecto. Bueno, pero acá sí tengo 4 mensajes. Ahí sí está escribiendo una persona ahora. En el grupo de WhatsApp. Permítame un momento a ver quién es. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está esta clase? Falto porque tengo fiebre y gripa. Dios mío, siempre hay alguien que tiene algo para... Desde hace como 2 días, señor, bendiciones. ¿Quién es Zenén? Vamos a ver quién es Zenén. Aquí yo lo miro. Pero Zenén siempre me falta. Ok. Bueno, ahorita le respondo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ensayo. Voy a poner la pantalla en grande. Aquí podemos ver un ejemplo. El título es La epilepsia. Carácter mitológico de la epilepsia. Ese es el título. Entonces, tiene una introducción donde se da a conocer la tesis o la proposición, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Ahí en esa tesis se presenta el tema, me imagino pues que aquí podemos ver esa capacidad que tiene de pronto de redactar en este ensayo a nivel de este ejemplo, de cómo puede darse, digamos, esas limitaciones corporales que se pueden dar desde el carácter mitológico de la epilepsia y también poder sustentar, pues vamos a mirar en la otra, debe estar las citas textuales de todo eso y definir qué es la epilepsia. Miren lo que ahí está. También pueden mirar cuáles son, digamos, la parte cultural y simbólica de esta enfermedad, como lo es la epilepsia, ¿cierto? Y también hablar un poquito desde la historia de ese mito, ¿cierto? Del cual se habla dentro de esos fenómenos que ocurren dentro de esa enfermedad, la cual es dada desde el cerebro, ¿no? Acá ya vemos la conclusión en donde dice que los mitos entonces como parte de la cultura ayudan a sobrevivir al hombre porque llena vacíos de su naturaleza material al colmar necesidades que ésta no les permite satisfacer. Y tenemos la bibliografía donde se encuentran todas las obras mencionadas en el ensayo, no solo las que se citaron textualmente. Ese es un ejemplo de ensayo. ¿Qué debemos hacer antes del ensayo? Para yo poder construir un ensayo, ¿qué debo hacer? ¿Ya? Primero debo seleccionar un tema conocido y su interés o me lo deben dar. Cuando ya tengo ese tema conocido y ese tema de interés, voy a identificar el punto de vista a desarrollar. Cuando ya identifico ese punto de vista a desarrollar, voy a desarrollar un esquema con las ideas principales y secundarias. También voy a poder identificar ahí en ese ejercicio el vocabulario, ¿ya? En ese vocabulario voy a hacer un bosquejo, ¿cierto? De cada una de esas definiciones, de esas palabras que yo desconozco en un momento dado, que me van a permitir poder argumentar posteriormente en el momento de redactar en el ensayo, pero también me van a permitir de alguna forma el poder buscar más información en la medida en que vaya definiendo esas palabras del vocabulario. A través de eso puedo ir obteniendo todas las citas, las estadísticas, las noticias y los antecedentes de la temática del ensayo.
Permítame un momento. Aquí también nos lleva, después de todo esto, de establecer las citas, de buscar el vocabulario, de indagar el tema, nos va a permitir organizar el escrito. Y ese escrito lo voy a organizar desde una estructura. Esa estructura es la introducción, ¿cierto? El desarrollo, las conclusiones y las referencias. Entonces, yo puedo comenzar haciéndome preguntas, ¿ya? Para yo poder mantener mi estilo, para no olvidar la cercanía con el lector, para poder vigilar el uso de vocabulario. Entonces, yo empiezo a hacer un plan para construir el ensayo y ese plan me incluye escribir las ideas principales, las ideas secundarias, ¿cierto? Los argumentos que voy a sostener de esa idea principal y esa idea secundaria. Y empiezo a hacer lluvias de ideas para empezar mi redacción. En esa lluvia de ideas, pues yo voy a establecer un método para poder usar y generar las ideas que me van a ayudar a redactar ese ensayo y proponerme todas esas metas, ¿cierto? Desde los pensamientos para poder organizarlo y poderle darle un sentido y poder buscar esos pensamientos unos con otros en su articulación y en su relación. Ok, vamos a cerrar los micrófonos que se oyen por ahí algunas vocecitas. Ok, muy lejanas, pero se oyen. Entonces, es importante yo planear la redacción. Para planear la redacción, yo debo organizar todo y ordenar todos esos argumentos para que el texto tenga un sentido, ¿no? También debo pensar en lo que yo quiero explicar y en lo que yo quiero defender en el ensayo. Y poder, pues, identificar también en esa planeación del ensayo qué aspectos van para la introducción, cuáles van para el desarrollo, cuáles van para las conclusiones y cuáles serían las referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, aquí hay una persona que quiere entrar, permítame un momento. A ver, María, pues, vamos a ver quién es. Hay ya 41. No, parece que es acá en mi WhatsApp. Pero la profesora había conectado acá. Ok, bueno, gracias. Bueno, yo como soy perceptiva, auditiva y kinestésica, aquí está la persona, es Luis Ochoa. Hola Luis, aquí te di otra vez el ingreso. Has estado saliendo y entrando. Debe ser que no tienes buena señal. Bueno, ya tengo 41, 42 conmigo conectados. Vamos por ver por dónde íbamos. Bueno, entonces ahí vemos ya esa lección para mirar el argumento, para proponer el ensayo, para redactarlo, para buscar la introducción, de redactarla de la mejor forma, para poder establecer las conclusiones y ya cuando tenga todo ese plan puedo escribir el desarrollo de mi ensayo, ¿ya? ¿Qué hacer después de escribir un ensayo? Siempre vamos a mirar el primer ensayo cuando lo redactamos, desde su introducción, su desarrollo, sus conclusiones y su revisión bibliográfica. Vamos a hacer ese primer inicio de redacción, lo vamos a tener como un borrador. ¿Para qué? Para verificar los aspectos que debemos corroborar para confirmar que esté bien realizado el ensayo. Entonces ahí es donde vamos a mirar si el escrito mantiene coherencia e hilo conductor, y es cuando lo tengo que leer una, dos o tres veces, si las ideas se presentan de manera clara e interesante, si existe una secuencia lógica de las ideas, si se mantiene buena ortografía, acentuación, puntuación correcta y adecuada, y mediante toda esa revisión vamos a apreciar también el estilo personal del autor, del estudiante, ¿no? Y debe estar siempre en formato que corresponda al área de su disciplina. Normas APA, si es sociales, si es ingeniería en la IEE, si es biomédica en Bacover. Entonces, ahí es donde yo tengo que analizar esos aspectos para hacer esa revisión del ensayo. También yo puedo evaluar mis ensayos, como autor lo puedo evaluar, lo evalúo desde el contenido,
miro si el contenido guarda relación, cierto, con el tema propuesto. También lo puedo evaluar desde la redacción, verificando que el lenguaje esté correcto y alineado con las ideas y que sea coherente, ¿no? Y desde la gramática, la ortografía y la presentación general. Entonces, yo puedo asegurarme que mi ensayo no tenga ningún error. Puedo asegurar también que dentro de esa revisión yo puedo ir eliminando las palabras que se repiten mucho o los conectores que se repiten, ¿no? El ensayo nunca debe ser escrito en forma informal y también debemos quitar aquella información que se desvíe del tema. A veces estamos en un párrafo, pasamos a otro y vemos que el otro no guarda relación con el anterior e inclusive ni con la secuencia de los primeros. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, aquí pues está la rúbrica para poder evaluar pues desde la valoración excelente, bueno, regular o deficiente, un ensayo. Ahí tenemos en cuenta los elementos propios del ensayo, la relación del cuerpo del ensayo y la redacción de las conclusiones, ¿no? Entonces ahí donde yo voy a mirar si cumple con las 4 partes de la estructura de un ensayo: introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Si el ensayo cumple no con las 4, sino con 3, con 2 o con 1. Entonces voy haciendo el proceso de evaluación. En la redacción del cuerpo yo debo mirar que ese cuerpo esté planteado, ese desarrollo con claridad, donde se puedan evidenciar 4 argumentos que sustenten pues el tema de las ideas principales y secundarias a nivel de su tesis, a que se pueda argumentar el desarrollo de todos esos párrafos y la parte de los argumentos que van sustentándose y que van justificando las 5 ideas. A nivel de la conclusión, vamos a mirar pues que la conclusión pueda recolectar todos esos puntos claves de los 5 argumentos, pueda responder también a una serie de preguntas, problemas, y pueda estar redactado de manera concisa, breve y contundente. El texto del ensayo también debe tener gramática, ortografía, puntuación, edición. Entonces ahí vamos mirando si cumple con las normas APA y si el trabajo también ha sido presentado en la fecha indicada. Tenemos la fuente en las cuales me basé para poder hacer esta diapositiva, esta presentación, y esa es la temática del ensayo del encuentro de hoy. Vamos ahora a irnos todos al EVA. Vamos a entrar al foro que nos dice comprendiendo los textos académicos y su estructura. Para poder hacer este foro debemos observar el video que les presento ahí en foro, que ahora lo vamos a ver desde acá, y debemos responder a unas preguntas que les hago aquí: ¿qué son los textos académicos? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué estructura deben seguir? ¿Y cuál considera que es la importancia de este tipo de texto en la educación superior? La participación en el foro debe tener una extensión de 200 palabras. Debemos redactar pues toda esta participación para dar respuesta a estas preguntas de manera analítica, que deben estar bien redactadas, con coherencia, con claridad y con buena ortografía, y que debemos evitar fragmentos textuales del video. O sea, que puedo tomar nota ahora que les muestre el video, lo escuchen, pero yo espero que ustedes puedan en esas 200 palabras dar respuesta a esas preguntas, pero desde una reflexión elaborada con sus propias palabras. Y también el poder comentar de manera respetuosa al menos una intervención de un compañero después que terminen el foro. Dentro de los criterios de evaluación, vamos a hacer, pues, mirar la comprensión del contenido del video, la capacidad de síntesis y análisis, la claridad en la argumentación, la redacción y la ortografía y la participación e interacción en el foro. Entonces, me voy a ir a la semana 11 y voy a poner el foro, el video. Voy a ver si estoy compartiendo con sonido. Me permiten un momento. Listo. Ahora me voy a hacer clic acá.
Sudamérica cobra sentido cuando decides vivirla. Vuela con LATAM Airlines y descubre. En el cierre, presentamos Si lo están viendo y lo escuchan, uno de un ustedes texto puede académico decir, con hola, un texto lo Sí, pueden profe, ver te y escucho. ok, le agradezco mucho. Gracias por informar. Voy a ponerlo en grande y ahora sí lo voy a texto activar. académico constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal, por lo que el lenguaje debe adecuarse a la disciplina y a la situación comunicativa. El informe. Un informe es un tipo de género discursivo que presenta información. Los datos surgen de una tarea investigativa. Generalmente se escribe un informe después de alcanzar algún descubrimiento, donde se explican los pasos, se realizan análisis, discusiones de planteamientos teóricos, se extraen conclusiones y proyecciones al respecto. Un informe típico posee la siguiente estructura, que detallaremos a continuación. En la portada encontramos el logo de la universidad, identificación de facultad y departamento, nombre de la asignatura, número y nombre de la experiencia, nombre de integrantes, el profesor y fecha. El título debe ser claro y preciso y debe dar cuenta del contenido del informe. Luego tenemos la introducción, donde se describe en forma clara y breve los aspectos teóricos del tema sobre el cual se realizó el experimento, con un máximo de una página. El desarrollo experimental entrega información detallada de la experiencia, de forma que otra persona pueda repetirla sin inconveniente. A continuación tenemos los resultados, donde se hace uso de tablas, figuras o algún otro medio gráfico que facilite la comprensión de los datos más representativos. Las conclusiones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos y comprobación de la hipótesis. Finalmente, indicamos la información externa que no corresponde a nuestra autoría en la sección de referencias. Luego tenemos el siguiente texto académico, el artículo. Según Day, un artículo científico es un documento escrito y publicado que escribe resultados originales de una investigación. La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de forma clara, concisa y fidedigna. Si te desenvuelves en el ámbito científico y realizas una investigación original, puedes publicarla mediante un artículo. Veamos la estructura del artículo siguiendo un ejemplo. Tenemos el título del trabajo, que describe adecuadamente la investigación en las palabras precisas, los autores que han contribuido a la investigación, el resumen, considerado como una versión en miniatura del artículo, ofrece un sumario breve de las secciones principales. Va seguido de palabras clave, que facilita a los servicios de indexado del artículo. Luego tenemos el formato, que puede ser introducción, método y materiales, resultados y discusión. En la introducción se detalla qué problema se estudió. En métodos y materiales, cómo se estudió dicho problema. Luego en resultados se detalla cuáles fueron los hallazgos de la investigación y qué significan esos resultados. En el cierre presentamos las conclusiones, donde sintetizamos las ideas principales que dan respuesta a los objetivos planteados en la introducción, y las proyecciones, que destacan la contribución que realiza al ámbito investigativo o disciplina. Finalmente, en la bibliografía enumeramos las obras importantes y publicadas que fueron utilizadas en la realización del artículo. El ensayo académico es un tipo de texto que analiza, interpreta o evalúa un tema de forma concisa. Un buen ensayo cumple con 3 criterios fundamentales: el uso correcto e idiomático del lenguaje, una argumentación apropiada y bien organizada, y un contenido relevante y bien documentado. Veamos su estructura a través de un ejemplo. En la portada encontramos los datos de la institución, el título del ensayo, los autores, el lugar y la fecha. Luego, la introducción nos contextualiza el problema,
dando a conocer elementos referidos al tema que se abordará en el ensayo. Se detalla la hipótesis de trabajo y la perspectiva teórica asumida. En el cuerpo se entrega la base argumentativa, donde se quiere validar la tesis desde distintas perspectivas. También se puede refutar los contraargumentos, reforzando la tesis propuesta. Finalmente, en la conclusión, se da respuesta a la hipótesis planteada en el ensayo, y se puede dar proyección del tema o invitación a reflexionar. Al igual que en otros textos académicos, se respalda teóricamente la discusión a través de la bibliografía. Las citas textuales o parafraseadas se sostienen aquí. Con esto damos cierre al módulo de lenguaje. Bueno, muy bien. Ahí acabamos de ver el video relacionado con los textos académicos y su estructura. En este texto, si ustedes ven, pues estuvimos mirando todo lo que tiene que ver con la definición de texto académico y pues partimos de que un texto académico es un escrito, como lo dijo el video. Es un escrito y pues esos textos académicos se usan en instituciones educativas, en escuelas, en colegios, en educación superior a nivel de universidades, de centros técnicos, tecnológicos, donde pues casi siempre se le colocan actividades a los alumnos para que indaguen, investiguen un tema de manera clara y formal y puedan hacer el estado del arte, puedan investigar, analizar muchas monografías, tesis, trabajos de investigación, artículos, PDF, capítulos de libros de las temáticas dadas o expuestas o asignadas para que puedan desarrollar pues ese texto académico desde la redacción de ese escrito, de esa información, ¿no? Un texto académico, pues, como lo dijo también el video, se caracteriza por usar siempre un lenguaje muy formal, presentar información muy organizada, basarse en datos o investigaciones que fueron indagadas, ¿cierto? Recopiladas, investigadas, leídas, analizadas, y también tiene que tener muy buena ortografía y coherencia, ¿no? Dentro de esos textos académicos, el video nombró algunos, cuáles podrían ser esos, el artículo, nombró el ensayo, habló de los informes, ¿cierto? Y también están las reseñas y las monografías y los informes, ¿no? Ahí también podemos incluirlos dentro de estos textos académicos. Donde ya el informe bien dado, como lo dijo el video, pues es un texto donde nosotros presentamos información sobre un tema específico o una situación o una investigación, también de manera clara y organizada, y que el objetivo de ese informe es poder explicar, digamos, todos esos hechos, todos esos resultados o todas esas conclusiones, ¿no? También nos dijo que el informe pues, tiene unas partes que son introducción, desarrollo, conclusión, en donde la introducción se presenta el tema, donde en el desarrollo pues, se explica toda la información o resultado y en las conclusiones se resume lo más importante. Las características, pues creo que las repitieron en todo el video, que tenemos que usar un lenguaje claro, un lenguaje formal, una información muy ordenada, el uso de datos y hechos y pues muy objetivo, ¿no? Todo el proceso. Y también nos hablaron de la estructura de un informe, donde nos dicen que debe haber una portada, como si fuera la hoja de presentación, o es la hoja de presentación donde se especifique el contenido, el título del informe, los nombres de los autores, la institución, la fecha, la actividad, en fin. La introducción ya va a presentar el tema y va a explicar de qué trata ese informe. También dice que deben estar los objetivos. En los objetivos debemos indicar qué se requiere lograr o analizar. Y el desarrollo, como se dijo, pues también expone toda esa información, todos esos datos, todos esos resultados a nivel de la investigación. Bueno, entonces vamos a mirar nuevamente el foro para que podamos tener unos 15 o 20 minutos, ¿cierto? Básicamente para desarrollarles. Yo voy viendo cómo van ejecutando el proceso. Es un trabajo en clase en estos momentos, en este encuentro tutorial
en este encuentro remoto. Son las 4 menos 3 minutos y les voy a dar 15 minutos para que puedan desarrollar este foro, ¿ya? ¿En qué consiste el foro? Pueden repetir otra vez el video en casa, donde ustedes están conectados, van a observarlo atentamente, el video que relaciona el tema de los textos académicos y su estructura, y van a identificar ideas principales en el contenido audiovisual del video. Y van a hacer un resumen analítico. En ese resumen de trabajo en Word, aplicando la portada, la presentación y todo, van a responder de forma analítica estas 4 preguntas: ¿qué son los textos académicos? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué estructura deben seguir? ¿Y cuál considera que es la importancia de este tipo de textos en la educación superior? Recuerden que no pueden copiar y pegar. Recuerden que van a hacer un resumen analítico, como se los dije ahorita. Debe tener una extensión de 200 palabras, deben redactar con sus propias palabras, tener buena coherencia, buena ortografía, claridad en el desarrollo de ese análisis, de ese resumen analítico del video de textos académicos y de estructura. Entonces, les doy los 15 minutos a 20 minutos y voy a estar aquí atenta de los que ya van mandando. Recuerden que lo van a hacer en Word, van a hacerle su hoja de presentación y van a dar respuesta al foro. ¿Ok? ¿Preguntas? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, disculpe, no estaba aquí presente. Que hay que hacer el foro de la semana 11. Sí, Juan Seda, tienen 20 minutos para hacer el foro de la semana 11, ¿vale? Ok. Bueno.
Bueno, recuerden que tenemos, si alguno ha llegado, hasta las 4:20 para poder realizar el foro. Estoy atenta aquí. Profe, disculpe, ¿eso hay que mandarlo como un archivo en Word o también se puede en PDF? Profe, Hola, ¿me escuchas? Ay, perdón, tenía el micrófono sí, apagado. Ahora sí me escucha, tenía el micrófono apagado. Cuando tú sí, sí la entras escucho. al foro, cuando tú entras al foro, el foro no te permite juntar. Tú lo haces aparte, y después lo tomas y lo llevas a la cuadrícula que tiene el foro y envías, Ah, lo pego ya. lo pegas allá. Así es. Ok, Así es, perfecto, muchas Mario. gracias. Con gusto. Bueno, voy a ir revisando a ver cómo vamos. Son las 4:08. Vamos a mirar a ver ya quiénes tenemos acá en el foro. Permítame un momento. Ya está el de Sergio Lima y está el de Sara de la Hoz. Muy bien. Veo que no me cumplió con la orden que di. Sergio. Vamos a ver, dice que son 200 palabras. Sergio tiene 112 nada más. Dice máximo, a ver, dentro de las indicaciones que les di, dice que son una extensión mínima, dice, de 200 palabras. Hay 112, nada más los dos que ya enviaron.
¿Cómo tenemos en cuenta las palabras? Cuando yo haga el escrito en Word, lo subrayo y en la parte de abajo me dice cuántas palabras tienes escrito. Dios mío, qué calor. Ay, Señor, gracias por el calor, Padre. Pero está bien fuerte. Acá. Wow. Profe, usted disculpe, ¿será que usted puede repetir cómo es que hay que subirlo? ¿Lo hacemos en PDF o se copia y se No, pega y no, lo haces en Word e identificas cuántas palabras tiene el análisis que hiciste, subrayándolo y mirando en la parte de abajo del Word cuántas palabras tiene. Luego lo copias y lo llevas a la cuadrícula del foro y lo pegas ahí. ok, o sea, no llevaría la hoja de presentación ni nada de eso? Sí, la puedes, claro, la puedes hacer y él te va bajando y te toma, sí, claro, lo puedes hacer. Ok, bueno, Claro, gracias. bueno, con gusto.
Listo, vamos a ver cómo vamos. A revisar acá el EVA. Voy a ingresar al foro. Y tenemos ya, vamos a actualizar a ver cuántos alumnos van. Son las 4:15. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 y hay conectados en estos momentos 37. Falta la mitad, por favor. Les agradezco a los demás el poder desarrollar el foro, por favor. Faltan 5 minutos y continuamos. Bueno, vamos a socializar. Vamos a empezar. Voy a comenzar con Sebastián Jaraba. ¿Me escucha, Sebastián? Aló, ¿te me escuchas? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro, bien, mijo, gracias a Dios. Sebastián, vamos a socializar lo que colocaste en el foro. Dame. Puedes
empezar. Lo lees. Ok. Después de analizar el video, la estructura académica es un tipo de producción intelectual formal, propia del ámbito universitario, también diseñada para compartir y consolidar el conocimiento científico mediante una investigación rigurosa. Este tipo de comunicación no se limita a la mera acumulación de datos. Por el contrario, busca establecer un diálogo crítico dentro de la comunidad científica. Sus características principales incluyen un lenguaje técnico preciso y objetivo, libre de ambigüedades, fundamentado con una sólida argumentación y respaldado por citas, referencias verificables que respetan los derechos de propiedad intelectual, evitando así el plagio y otorgando validez a los hallazgos. La estructura de los textos académicos varía según su tipo y el propósito comunicativo del investigador. En primer lugar, los informes detallan meticulosamente los procesos experimentales y los datos empíricos obtenidos en el laboratorio o el campo, con el fin de que otros profesionales puedan replicar el estudio. En segundo lugar, los artículos científicos se ajustan estrictamente al formato internacional IMRAD, que vendría siendo introducción, métodos, resultados y una discusión final, el cual garantiza un orden lógico en plataformas indexadas globales. Por último, los ensayos universitarios exploran una tesis central a través del el debate conceptual y analítico, permitiendo una postura más reflexiva, pero igualmente rigurosa por parte del autor. En el caso de educación superior, estos tipos de escritura son cruciales para fomentar la alfabetización académica, lo cual va más allá de saber leer y escribir, pues implica aprender el lenguaje propio de cada disciplina. Asimismo, potencian el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Al exigir a los universitarios que analicen de forma sistemática, discutan con bases teóricas y justifiquen lógicamente sus propias ideas frente a posibles contraargumentos, pasan de ser receptores pasivos de información a creadores activos de conocimiento. En conclusión, la producción constante de estos textos no solo mide el rendimiento estudiantil, sino que los prepara eficazmente para los complejos desafíos científicos y metodológicos que encontrarán en sus futuras carreras, impulsando profesionales capaces de resolver problemas reales mediante el uso del método científico y la comunicación formal. Y ahí acaba mi foro. Ok, muy bien, Sebastián Jaraba, y acaba tu análisis relacionado con el video visto, el cual tiene relación pues con todo lo que tiene que ver con los textos académicos y su estructura. Vamos ahora a que Francisco de la Hoz Torre pueda socializar su análisis. Francisco, te escucho. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Francisco? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, gracias a me alegra escucharte y saber que estás bien. Bueno, te escuchamos. Bueno, en el video Textos académicos y su estructura se explica que el texto es una unidad comunicativa con sentido completo, creada para transmitir ideas dentro de un contexto determinado. También se destacan las propiedades fundamentales que deben tener un texto, que es la coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia permite organizar las ideas de forma lógica. La cohesión conecta las diferentes partes del texto mediante conectores y estructuras gramaticales. Y la adecuación adapta el lenguaje según la situación comunicativa y el tipo de receptor. Los textos académicos son aquellos utilizados en contextos
educativos y científicos para transmitir conocimientos de manera clara, organizada y formal. Se caracterizan por emplear un lenguaje preciso, objetivo y estructurado, además de presentar ideas principales y secundarias relacionadas entre sí, facilitando la comprensión y el análisis de la información presentada. La estructura de estos tipos de textos generalmente incluyen introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de esta organización, el párrafo cumple un papel importante, ya que cada uno desarrolla una idea principal acompañada de estas ideas secundarias que complementan la información y permiten una correcta secuencia temática. Considero que los textos académicos son muy importantes en la educación superior porque permiten desarrollar habilidades de lectura, análisis, comprensión y redacción. Además, ayudan a comunicar ideas de forma organizada, fortalecen el pensamiento crítico y favorecen el aprendizaje y la construcción del conocimiento en diferentes áreas profesionales. Ok, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por Sí, profe. socializar tu aporte al foro. Vamos ahora con Analia Terán Hernández. Analia, que casi no le he escuchado la voz. Analia, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, pensé que no estaba porque te estaba buscando aquí y no te encontraba, pero ya sé que estás. Buenas tardes. Bueno, yo respondí cada pregunta. La primera dice, ¿qué son los textos académicos y sus características? Un texto académico es una producción intelectual formal que busca abordar o profundizar en un sistema temático específico de forma rigurosa. Su principal característica es el uso de un lenguaje especializado que se adecúa a la disciplina correspondiente. Además, se fundamenta en la investigación, la objetividad de los datos y el uso estricto de fuentes externas, referencias para validar sus planteamientos. ¿Qué estructuras deben seguir? La estructura depende del género, discursivo, destacando 3 tipos. El informe presenta datos de una investigación, contiene portada, título preciso, introducción teórica, desarrollo experimental, resultados, conclusiones y referencias. Está el artículo científico que comunica hallazgos originales. Su formato incluye título, autores, resumen con palabras claves e introducción, métodos, resultados y discusión, cerrados con conclusiones y bibliografías. Y está el ensayo académico que evalúa o interpreta un tema de forma concisa. Se estructura en portada, introducción con cuerpo argumentativo, conclusión y bibliografía. ¿Cuál es su importancia en la educación superior? Estos textos son fundamentales porque constituyen el medio principal para construir, estructurar y difundir el conocimiento científico. Para nosotros, como estudiantes, elaborarlo fortalece el pensamiento lógico, la capacidad de síntesis y la argumentación sólida, competencias claves para el desarrollo profesional y la investigación en cualquier disciplina. Muy bien, Analia, gracias por compartir también tu aporte en el foro. Ahorita vi que Icona, Tantillo, Jonathan Andrés, tenía la mano levantada, entonces le abro el espacio para que pueda socializar su aporte al foro. Hola, buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Sí, no, igualmente estaba para ver si me podía confirmar de igual, pero ya lo vi, que hice el aporte y no sé, me sacó el EVA, pero ya vi que sí publiqué y le repliqué a un compañero. Y Ok. mi aporte es el siguiente, yo después del video, pues comprendí que los textos académicos son herramientas fundamentales para comunicar información, investigaciones, análisis y argumentos de manera organizada y clara dentro del ámbito educativo. Entre los principales textos académicos mencionados se encuentran el informe, el artículo científico y el ensayo académico, cada uno con sus características y estructuras específicas según su finalidad. De acuerdo al video, eso fue lo que pude analizar. En el caso del informe, este se utiliza para presentar resultados de una investigación o experimento
explicando procedimientos, análisis y conclusiones. Su estructura incluye portada, introducción, desarrollo experimental, resultados, conclusiones y referencias. Por otro lado, el artículo científico tiene como propósito divulgar resultados originales de investigaciones de manera clara y precisa. Este contiene algunos elementos como son el título, autores, resumen y palabras clave, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. También se explicó brevemente lo que fue el ensayo académico, el cual permite analizar e interpretar un tema desde una postura argumentativa. Este tipo de texto requiere un buen manejo del lenguaje, argumentos organizados y contenido sustentado teóricamente. Igualmente que la estructura está conformada por introducción, cuerpo argumentativo, conclusión y bibliografía. Y de acuerdo a la otra pregunta era la que considero que los textos académicos son importantes en la investigación en la educación superior porque ayudan a desarrollar habilidades de análisis, como dije, investigación y argumentación. Además, permiten expresar ideas de forma organizada y sustentada, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad de comunicar conocimiento de manera profesional. Fue lo que pude colocar en el foro. Profe, no se escucha nada. Ay, perdón. Gracias, Eduardo. Estaba hablando con el micrófono cerrado nuevamente. Que le digo a Jonathan que muchas gracias por el aporte muy significativo. Invito a Keiner Palencia para que haga su aporte. Creo que quiere participar, es lo que puedo ver. Keiner, ¿me escuchas? Parece que no me escucha. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. José Luis Barrios. José Luis Barrios, ya puedes participar, José Luis. Puedes dar tu aporte del foro, por favor. Ya, señor, regáleme un segundito. Bueno, señor, mi resumen analítico basado en el video del texto dice: los textos académicos son escritos utilizados en ámbitos educativos y universitarios para comunicar ideas, investigaciones, análisis y conocimientos de manera organizada y formal. Según lo que yo pude mirar en el video, es que estos textos permiten presentar información clara y argumentada, siguiendo ciertas normas que facilitan la comprensión del lector. Entre los textos académicos más comunes se encuentran el informe, el artículo científico y el ensayo. Una de las principales características del texto académico es el uso de un lenguaje claro, preciso y objetivo. Además, debe estar bien organizado, tener coherencia entre las ideas y apoyarse en información confiable. También es importante que presenten argumentos sólidos y que respeten normas de redacción y ortografía. Estos textos no solo informan, sino que también buscan analizar, interpretar o explicar un tema específico. En cuanto a su estructura, normalmente debe incluir una introducción donde se presenta el tema y el propósito del escrito, un desarrollo en el que expliquen las ideas principales y los argumentos, y una conclusión donde se sintetizan los resultados o reflexión finales. Además, muchos textos académicos incluyen referencias bibliográficas para dar validez a la información utilizada. Considero que los textos académicos son fundamentales en la educación superior porque ayudan a desarrollar habilidades de análisis, comprensión, investigación y argumentación. También permiten que los estudiantes expresen sus ideas de manera personal, ordenadas
en carrera universitaria y en el ámbito laboral. Saber redactar correctamente un texto académico. Listo, profe. Ok, muy bien. Muchas gracias, José Luis Barrios Camargo. Bueno, voy a compartir pantalla para ya socializar la actividad que les va a quedar en la semana 11. Recordándoles, invitándoles a ustedes que, bueno, yo habilité algunas semanas de algunos alumnos que hacen falta por las actividades hasta el día de hoy. Entonces, les pido el favor que revisen a aquellos estudiantes que faltan. Igual en el transcurso de hoy y de mañana yo voy a estar enviando unos mensajes manifestando cuáles son los alumnos que le faltan actividades en la semana. Ya no van a ser calificadas sobre 5, sino sobre 3.5. Voy a presentarles entonces ahorita la actividad de aprendizaje. Permítanme un momento. Esta es hasta el 21 de mayo. Aquí, vamos a ver. Ya la estoy descargando. Construyendo mi primer ensayo académico. Entonces van a construir su primer ensayo académico. Hay unos objetivos, hay unas competencias y la actividad práctica corresponde a mi voz argumenta, mi voz argumenta. En esa actividad ustedes van a desarrollar habilidades de análisis y de escritura académica mediante la elaboración de un ensayo argumentativo. Ese ensayo argumentativo lo van a seleccionar de acuerdo a estos temas que les estoy impartiendo aquí. Van a escoger uno de ellos, el impacto de las redes sociales en la comunicación, la inteligencia artificial en la educación, la importancia de la lectura en la formación profesional, la educación virtual y educación presencial, el uso excesivo del celular en los jóvenes universitarios. Esos son los temas, ustedes van a escoger uno de esos temas para el ensayo. Van a identificar en ese tema que escojan la idea principal, las opiniones a favor, las opiniones en contra, su postura personal y van a planear el ensayo, ¿ya? Entonces va a haber tesis que ustedes van a poner desde su posición personal. Pueden generar una pregunta problema, pueden estructurar pues ya el ensayo desde la introducción, donde van a presentar el tema, la contextualización, la tesis o la postura personal, el desarrollo, que es la parte argumentativa, los ejemplos, las explicaciones, el sustento de ideas, las conclusiones, la síntesis de las ideas, reflexión final, la reafirmación de la tesis y las referencias bibliográficas, ¿ya? La letra pues va a ser al día 12, el interlineado es 1.5. Recuerden que lleva portada, también tienen que hacer su nueva presentación. Y los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta es la estructura del ensayo un 20%, la claridad de la coherencia un 20%, la calidad de los argumentos el 25%, la ortografía y la redacción el 15%, la creatividad del pensamiento crítico 10%, y la participación oral cuando ya lo vayamos a socializar en el próximo encuentro, que por ahí vamos a empezar, el 10%. Entonces, esa es la actividad a desarrollar. ¿Preguntas? Está hasta el jueves 21 de mayo. Es individual, ¿oyeron? Bueno, entonces les agradezco a todos el hecho de este encuentro. Cualquier pregunta estoy atenta y pues este fin de semana estaré calificando ya y dándoles las definitivas del segundo corte. Estén muy atentos, sobre todo a aquellos alumnos que todavía les faltan algunos compromisos por subir. Les agradezco a todos, les deseo un feliz y bendecido fin de semana. ¿Sí? Hola, hola. Profe, le hablo Luis. Me habla Luis Guillermo Ochoa. Sí, Luis, dígame. Sí, profe, esa clase pues está montada ¿en qué semana? ¿Cuál es esta de hoy? Está en la semana 11. No, digo que está hablando ahí de, porque yo me desconecté un momento. Y no sé, ahora me veo que está hablando que en la semana 11. La clase de hoy es la semana 11. Sí, pero quiero saber si es que hay plazo hasta el jueves para los que de pronto no han podido montarlo. No, hasta el jueves no. Yo tengo que entregar notas del martes a primera hora.
Hasta hoy en la noche, los que tengan actividades pendientes en la semana 6, 7, 8, 9. Yo voy a calificar de aquí al lunes todo. Ya les voy a enviar el lunes en la tarde, noche. Les estaré enviando su definitiva. Recuerden que hay una nota formativa y una nota cognitiva y hay una definitiva que es la suma de la formativa con la cognitiva, que es la que ya se sube ahí, si no. ¿Entendido? Sí, ¿Está profe. claro? Profe, disculpe, Bueno, sí. ¿hasta cuándo hay plazo para entregar la actividad de la semana 11? No pude ver. Está hasta el día jueves 21 de mayo. Eso es lo que le estoy diciendo, señor. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, con gusto. Jueves 21 de mayo, semana 11, construyendo el primer ensayo académico. Bueno, un abrazo a todos, feliz fin de semana, bendiciones, cuídense. Bye. Un abrazo.